Bueno, pues mientras tanto voy a ir dando la bienvenida y para que Candela también nos cuente, bueno, Wo Yuan Yuan, que espero decirlo bien, Candela, como se debe tu nombre. Y bueno, te damos las gracias también como a todos los ponentes de este ciclo por presentar, por aceptar y por esto que nos vas a presentar. En cuanto termine la sesión te envío, como siempre, la constancia. Yo sé que allá no es tan importante la constancia, pero bueno, aquí tenemos ese tipo de formalidades, así que te la enviaré en un momento. Y bueno, como todos saben, Joan nos va a hablar sobre los entremeses, la risa en los entremeses. Y bueno, ella ha estado trabajando y está trabajando esto dentro del doctorado. Yo no voy a contar más, sino la dejaré a ella que nos cuente un poco hacia dónde va su proyecto y, bueno, qué es lo que nos va a presentar ahora el corpus, sobre todo porque, bueno, podría ser más amplio, pero esta sesión tiene que acotarse a unos cuantos. Entonces, pues te damos la palabra y te agradecemos y bienvenidos a todos. Como saben, la sesión de preguntas pues viene al final. No sé si tú quieras, Jojan, otra dinámica o bueno, tú nos dirás, ¿está bien? Bueno, entonces dejamos las preguntas para el final. Y bueno, te doy la palabra, bienvenidos, gracias a Gil, como siempre, que hace posible que haya la transmisión, aunque ahora no puede hablar, pero te lo agradecemos, Gil. Bueno, adelante, Joan. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a todos por venir. Voy a compartir mi pantalla. Sí, adelante. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Excelente. Pues cuando Raquel me invitó a dar una presentación, pensé hablar de los mecanismos de la risa en los entremeses del siglo de oro, porque este es el tema de mi investigación doctoral, pero luego me di cuenta de que este tema es demasiado amplio. Entonces decidí delimitarlo a un motivo específico, que es el adulterio en los entremeses. Pues permítanme presentar burla y adulterio en los entremeses del siglo de oro. En esta presentación se comentará el tema del adulterio en 3 entremeses del siglo de oro: Cornudo y Contento de Lope de Rueda, El Viejo Celoso de Cervantes y Diego Moreno de Quevedo, con el propósito de primero, considerar el rol de la burla en el planteamiento entremesir del adulterio. Segundo, señalar las diferencias en la construcción de la burla adúltera, principalmente en las figuras de la burladora y el burlado en los 3 entremeses. Tercero, analizar cómo las diferentes construcciones reflejan y corresponden a distintos intereses de los autores, ya sea propuestas literarias o crítica social. Pues como se trata de un trabajo en proceso sobre un problema muy complejo, que es la burla en el siglo de oro, la intención no es ofrecer conclusiones definitivas, sino presentar algunas observaciones en el caso del adulterio entremesir, con el interés de formar parte de los diálogos sobre el gran tema de la burla áurea. Pues primero vemos algunos conceptos, los conceptos de la burla, adulterio y burla adúltera. Primero, la burla. En sus estudios sobre la literatura burlesca del siglo de oro, Arellano define la burla como ataque a una víctima en el polo antagónico de burlador y burlado. Notamos 2 aspectos importantes en esta definición.
primero señala la estructura antagónica de una burla, es decir, hay dos partes, el burlador y el burlado. Segundo, expone que la naturaleza de la burla es un ataque y el burlado es víctima de este ataque. Esta definición corresponde a la primera explicación de la palabra burla en las autoridades, que dice: la acción que se hace con alguno o la palabra que se le dice, con la cual se le procura engañar. Pues la burla se entiende como un engaño a través de acción o mentira. Y uno de los ejemplos bajo esta definición en las autoridades viene del monto de por dentro de Quevedo, que dice: amistad llaman al amancebamiento, trato a la usura, burla a la estafa. Pues contextualizando con este pasaje, Quevedo habla de la hipocresía en los nombres de las cosas y da muchos ejemplos, entre ellos llamar burla a la estafa. Este ejemplo me parece muy interesante porque, por un lado, para llamar a uno por el nombre del otro, burla y estafa deben ser términos análogos, y pues los dos significan engaño. Y por otro lado, como se trata de un uso hipócrita de la palabra, hay una gran diferencia en cuanto a la gravedad moral del engaño. Si estafa es grave, ya que es engaño hecho con malicia. Por burla debe entenderse engaños en malicia, relativamente leve y moralmente ligero. Pues así podemos añadir un matiz específico a la burla. Una burla es un engaño, pero no es muy grave, sino que implica cierta ligereza. Pues este sentido corresponde a una de las definiciones que Covarrubias dio a la palabra burla en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, que dice: burla puede ser vocablo francés corrompido de burla, que vale mentira jocosa. Entendemos por esta definición que la burla es un engaño de naturaleza graciosa y festiva. Además, entre otros sentidos de la palabra burla, encontramos en los dos diccionarios cosa de poca entidad y valor, donaire, gracejo, farsa, chanza, entretenimiento como sus sinónimos, y serio, perjuicio, daño como su oposición. Entonces la palabra burla se percibe estrechamente relacionada con un ambiente ligero, festivo, y considerando estos testimonios, a mi parecer se puede modificar la definición de Arellano de la siguiente manera: una burla es un engaño ligero a alguien en el polo antagónico de burlador y burlado. Y ahora vemos el tema del adulterio, entendido aquí como engaño de la mujer al hombre. Es importante considerar que en el siglo de oro el adulterio cometido por el hombre solía no tomarse con gravedad, ya que era comúnmente tolerado en la sociedad, como observa la escritora francesa Madame de Hornoy en su relación del viaje de España, que dice: una cosa que encuentro muy singular y que no conviene, a mi parecer, con un reino católico es la tolerancia que tienen con los hombres que mantienen públicamente sus queridas en forma absolutamente sin ningún misterio. Verdad es que las leyes lo prohíben, pero desprecian las leyes y no siguen más que su inclinación, y nadie se mezcla para reprenderles por su falta. De igual manera, una mujer en la hora de todos de Quevedo así se queja:
El adulterio en nosotras es delito de muerte, y en vosotros, o sea, en los hombres, entretenimiento de la vida. Pues el adulterio cometido por una mujer era una cuestión seria durante el siglo de oro. En la esfera religiosa sabemos que el matrimonio se estableció como un sacramento más de la religión católica en el Concilio de Trento de 1563. Así que el adulterio suponía un quebrantamiento de la unión sagrada. Y socialmente en esta época la honra era un bien valioso. Y en el matrimonio la honra del marido estaba depositada en la mujer. Así que el adulterio causaba deshonra, es decir, una pérdida social. Visto así, el adulterio era un motivo de tragedia y solía conducir a la venganza y a castigos severos. Circulaban famosas historias de casos en los que hombres nobles habían matado a sus mujeres infieles, como el conde de Ribagorza, el gobernador de las Filipinas, don Alonso Fajardo, y el pintor Alonso Cano. Además, la honra conyugal era un tema importante en la literatura de la época, como por ejemplo el médico de su honra de Cartelón. En esta obra el marido asesina a su esposa inocente por la sospecha de que ella había manchado su honra al cometer adulterio. Y sin embargo, el adulterio no siempre es un asunto grave. También se puede abordar desde la perspectiva de la burla. Es decir, presentar el asunto como un engaño ligero y jocoso, que en lugar de causar consecuencias graves, funciona como un motivo de risa. Y esta propuesta de burla adúltera es la que adoptan eminentemente los entremeses al tratar del tema del adulterio. Y el cornudo y contento de Lope de Rueda es un buen ejemplo para demostrarlo. Pasamos a este entremés. Se trata del paso tercero en el deleitoso de Lope de Rueda, publicado en 1567. El paso fue titulado Cornudo y Contento, posteriormente por Parrera en su catálogo. Y vamos a analizar dos aspectos de esta obra. Primero, cómo se construye la burla adúltera. Segundo, cómo esta construcción produce risa, de acuerdo con lo indicado en las teorías cómicas. Pues el argumento de la obra se puede resumir en palabras del personaje médico que al ver al marido dice: este es un animal que le ha hecho creyente su mujer que está enferma, y ella hácelo por darse el buen tiempo con buen estudiante. Este pasaje revela los elementos esenciales de la burla. En el poro burlado está el marido, que es un animal. De acuerdo con las autoridades, con esta palabra se llama por injuria a un hombre grosero, tosco, torpe e incapaz. En el caso de nuestro protagonista Martín, como veremos, es un bobo. Y en el polo burlador tenemos a Bárbara, la mujer que se finge enferma. Esta enfermedad se puede interpretar como el típico mal de mujeres causado por los deseos sexuales, como se expresa más claramente en el entremés anónimo, un viejo que es casado con una mujer moza. Aquí tenemos el pasaje. Es una conversación entre la mujer y su criado Chuzón. Dice la mujer: Chuzón, da buen remedio, como vea yo este rato que nos cabe, a mi doctor, que me siento mala. Y el criado Chuzón dice: ahora que siempre está enferma de la cintura para abajo, ¿qué será esto?
Y la mujer, es mar de mujeres el que yo tengo, da buen remedio. Pues en nuestra obra el remedio se lo da el amante estudiante que vive en la casa haciéndose pasar por el primo de la mujer ante su, presencia, ante su presencia. El marido no sospecha nada, sino que se muestra agradecido y contento porque, como dice el marido, como ha dormido en casa aquel su primo, el estudiante, que tiene la mejor mano de ensarmador del mundo todo, no ha dicho en toda esta noche aquí me duele. Pues evidentemente en la inocente descripción del popo hay un claro mensaje erótico que es fácil de interpretar tanto para el interlocutor en la obra como por el público. Inconscientemente participamos en la burla y nos convertimos en cómplices de los burladores. El engaño central de la enfermedad da lugar a otras burlas. Por ejemplo, los amantes convencen a Martín de que él tome la horrible purga, o sea, una horrible medicina para curar a su mujer. Le dicen, díjome, es lo que le dijo el amante. Milás Martín de Villalba, vuestra mujer está de mala gana y es imposible que ella beba nada de esto. Vos decís que queréis bien a vuestra mujer, dije yo, es la voz del popo. Ah, mi madre, no estéis en eso, que juro a mí que la quiero como las coles al tocino. Dijo él entonces, pues tanto monta, bien nos acordáis que cuando os casaron con ella, dijo el greco, ser unidos en una misma carne. Dije yo, así es verdad, dijo él, pues siento verdad lo cual, greco dijo, y siento todo una misma carne, tomando vos esa purga, tanto provecho le hará a vuestra mujer como si ella la tomase. Pues es obvio que este argumento de como el marido y la mujer son unidos en la misma carne, lo que come o toma él hace efectos en ella, es disparate. Pero el marido popo lo toma seriamente y hace esto. Otra vez la voz del marido. Pardiez apenas hubo acabado la saquera palabra, o sea, la última palabra, cuando ya estaba el escudilla más limpia y enjuta que la podía dejar el gato de Mari Jiménez, que creo que no hay cosa más desbocada en toda la tierra. Pues no pude averiguar la identidad del gato de Mari Jiménez, pero creo que podría ser parecido a estos. Pues es una broma para que ustedes descansen un rato de mi ponencia. Y en fin, los ejemplos demuestran que las burlas se basan en la torpeza mental del marido popo, reflejada en su incapacidad de reconocer lo que realmente sucede y en su facilidad de dejarse convencer por lógicas absurdas. Con tal torpeza, el adulterio deja de ser una cuestión seria entre el marido, la mujer y el amante y se convierte en un juego entre las personas listas y el popo. Da la impresión de que la obra se enfoca en el marido popo y el asunto del adulterio parece una mera excusa para describir sus tonterías. De hecho, tal propuesta es compartida por otros pasos de Lope de Rueda, en los que el autor, aquí cito al cotarero, se limita a presentar un carácter, generalmente el llamado popo, en contraposición de los demás personajes de la pieza, de quienes sufre las burlas que constituyen el fondo del paso. Tal planteamiento de Lope de Rueda se debe, a mi parecer, a un mayor propósito de provocar risa. A mediados del siglo XVI, cuando Lope de Rueda escribía sus obras, el género entremesir se estaba formando. Las primeras piezas fueron intermediadas en los autos sacramentales,
con el fin de relajar el ánimo de sus temáticas claves. Atendiendo a la finalidad de hacer reír de este género, Lope de Rueda recurrió a la figura del bobo, recurso ideal de risa por dos razones. Primero, según la mentalidad cómica del siglo de oro, la risa es efecto de lo deforme, feo y torpe. En El cortesano leemos: el fundamento y casi la fuente donde nacen las gracias que hacen reír consiste en una cierta desproporción o deformidad. Y Lope Vinciano, en su Filosofía Antigua Poética, afirma esta idea en reiteradas ocasiones, como los ejemplos de aquí. Esta materia de la risa es fundada en torpeza y fealdad, y el fundamento de la risa tiene su asiento en fealdad y torpeza. Pues en el caso de Cornudo y Contento, lo deforme es la simpleza, y como hemos visto, este defecto hace al personaje un saco de disparates, y estos disparates causan risa. Y segundo, en el ámbito de la risa existe una cuestión de límites. Aristóteles dice que lo risible es un defecto y una fealdad que no causa ni dolor ni ruina. Así, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y contrahecho sin dolor. Y Cicerón explica que todo el arsenal de lo risible está en aquellos defectos que hay en la vida de personas que ni no son queridas, ni están llenas de desgracias, ni los que por sus crímenes merecen ser arrastrados al suplicio. Pues aquí Cicerón indica varias situaciones que no dan risa. Y si se trata de una persona querida, sus defectos pueden mover a compasión, pena o dolor. Y si los defectos son calamidades, por ejemplo, si es una enfermedad grave, también tienden más a compasión y pena. Y si son defectos graves como la inclinación de matar a alguien, es más probable que causan desprecio e indignación en vez de risa. En la misma línea, Castiglione define la idea de moderación y aprecia una peza, o sea, una burla, sin destrucción ni dolor. Cascales, en sus tablas poéticas, define la risa como burla sin dolor de alguna cosa torpe y fea, y aclara que la risa consiste en las cosas, es toda festiva narración, toda besa, toda burla sin pesadumbre. Pues en el caso de Cornudo y Contento, como todos los personajes se enteran del adulterio, excepto el marido, la deshonra ya es un daño hecho. Sin embargo, como el marido es representado como un bobo, es incapaz de percibir el daño. Al contrario, como indica el título, es un cornudo contento. Así se evita el dolor. De esta manera, la simpleza funciona como una máscara de protección con la que el bobo constituye un mero hazme reír, cuya presencia en la escena es suficiente para dirigir de inmediato las expectativas del público. Así se construye una burla no pesada, orientada al juego, a lo burlesco, en el sentido de festivo y jocoso. Y ahora pasamos al Viejo Celoso de Cervantes. El Viejo Celoso fue publicado en 8 comedias y 8 entremeses nuevos, nunca representados, en 1615. A grandes rasgos, la obra cuenta cómo una mujer joven infelizmente casada con un viejo impotente y celoso logra engañar al marido con la ayuda de la criada y la vecina. En comparación con Cornudo y Contento, notamos diferencias interesantes en el diseño cervantino de la burla. Primero, la figura de la burladora. Al cometer adulterio, Bárbara en Cornudo y Contento y Lorenza, que es nuestra protagonista,
en el viejo celoso comparten la misma finalidad, que es obtener placer sexual. Pero como Bárbara de entrada ya tiene intenciones adúlteras cuyas causas no se explican en la obra, es decir, no sabemos si el marido bobo no puede satisfacer sus necesidades sexuales, o simplemente ella quiere aprovechar la simpleza del marido para disfrutar con otro hombre. Da la impresión de ser una mujer con cierta malicia. La situación de Lorenza es diferente. Su acción adúltera se explica por una necesidad sexual que no puede quedar satisfecha en el matrimonio como es debido, tal como expresa en su queja a la vecina. Dice que malditos sean sus dineros fuera de las cruces, malditas sus joyas, malditas sus galas, y maldido todo cuanto me da y promete. ¿De qué me sirve a mí todo aquesto, si en mitad de la riqueza estoy pobre y en medio de la abundancia con hambre? Esta metáfora es ingeniosa, por un lado en el sentido literal de pobre como menesteroso y farto de lo necesario para vivir, y hambre como deseo natural y apetito de comer. No solamente encaja con el contraste con la riqueza y la abundancia, sino que también indica que es una necesidad tan natural de la que ella no tiene culpa. Y por otro lado, si entendemos pobre en el sentido de carecer de alguna cosa para su entero cumplimiento, y hambre como deseo grande de que suceda alguna cosa, queda claro el desbordante deseo sexual que ella siente. Pues aún así, cuando la vecina alcahueta le propone el adulterio, no lo acepta inmediatamente, sino que se muestra indecisa por el temor y la preocupación de su honra, como demuestran estos pasajes. Como soy primeriza, estoy temerosa, y no querría a truego del gusto poner a riesgo la honra. Y luego una conversación rápida entre la mujer y la criada. La mujer dice, ¿y la honra, sobrina? ¿Y el hogar nos día? ¿Y si se sabe? ¿Y si no se sabe? ¿Y quién me aseguraría a mí que no se sepa? Pues a través de un proceso de convencimiento por parte de su criada y su vecina, la mujer va bajando la guardia, y esta es hasta el momento del adulterio que ya se deja llevar totalmente por el deseo. Así Lorenza se convierte en bárbara, o incluso más desenvuelta, para contar a gritos la cópula en proceso a su marido. Dice, si supiese qué cara me ha deparado la buena suerte, mozo, bien dispuesto, perinegro, y que le huele la boca a 1000 azares. Y el marido le dice que deje de bromear porque el marido no conoce la verdad. Y la mujer replica así, que no son sino pelas, y tan pelas que en este género no pueden ser mayores. Aquí hay una alusión erótica. El género mayor hace referencia al miembro masculino, y aún más, así la mujer expresa su intenso gozo sexual de esta manera. También me tiemblan a mí por amor de la vecina, o sea, le tiemble gracias a la ayuda de la vecina. Pues el estudioso Castro considera que esta escena es la más lúbrica y desvergonzada que registra la literatura española después de la cópula de Parmeno y Aleusa en la Celestina.
Y pues también se notan discrepancias en el planteamiento del burlado. Martín, en cornudo y contento, es simple, es un bobo. Tiene un defecto por naturaleza que no tiene explicación ni remedio, lo que lo convierte en un hazme reír. En cambio, Cañizares es viejo y celoso en la obra de Cervantes. Estas cualidades vuelven al personaje más complejo, porque mientras los celos pueden considerarse como un fallo moral, se explican por la impotencia y la impotencia por la vejez. Así, este mal queda justificado como reacción natural humana ante una mayor posibilidad de ser engañado. Como dice el marido a su compadre, no pasará tiempo en que no caiga Lorencica en lo que le falta, que será un mal caso, y tan malo que el solo pensarlo le temo, y de temerle me desespero, y de desesperarme vivo con disgusto. Ciertamente hay algo risible en Cañizares. A mi parecer, lo ridículo no consiste en su preocupación por la honra, sino en su reacción ante tal preocupación, es decir, su ingenuo y vano intento de reprimir el deseo de la mujer con encerramiento y las acciones exageradas resultado de tal intento. Por ejemplo, destierra a los gatos y perros de la casa solamente porque tienen nombres de varón. Y también pone siete puertas antes de la entrada en el aposento de la mujer. Y pues lo más ridículo y más risible es que con tantos celos se descuida demasiado para olvidar cerrar con llave todas estas 7 puertas. Pues aprovechando esta oportunidad, la mujer logra hablar con la vecina y de ahí empieza a trazarse la burla aturdida. Pues en fin vemos que tanto la mujer como el marido sufren las consecuencias de un matrimonio de edades desiguales. ¿Y quién es responsable de tal situación? La mujer se considera víctima porque ella no se casó por su propia voluntad. Ella dice, yo le tomé sobrina, a la fe, diómele quien pudo, y yo como muchacha fui más presta al obedecer que al contradecir, pues si yo tuviera tanta experiencia de estas cosas, antes me tarazara la lengua con los dientes que pronunciara aquel sí, que se pronuncia con 2 letras y da que llorar 2000 años. Y en cuanto al marido, aunque el matrimonio fue su propia decisión, ya es consciente de su error y se arrepiente, como confiesa a su compadre. Dice, señor compadre, el soltentón que se casa con 15 o carece de entendimiento o tiene gana de visitar el otro mundo. Apenas me casé con doña Lorencica, pensando tener en ella compañía y recaro y persona que se hallase en mi cabecera y me cerrase los ojos al tiempo de mi muerte, cuando me embistieron una turbamulta de trabajos y desasosiegos. Tenía casa y busqué casar, estaba posado y desposéme. A diferencia del Popo Martín, que por ser inconsciente del daño vive como un cornudo contento, la perfecta conciencia de Cañizares de los peligros que pueden llegar en cualquier momento le trae desilusión y constante tormento. En este instante el marido desesperado no causa risa, sino mueve a compasión y sugiere lo trágico de la situación. De esta manera, en comparación con las figuras de la burladora y el burlado en el cornudo y contento, Cervantes en su obra, cito a Asensio, propone personajes amalgamados de seriedad y jocosidad, contemplados a la vez desde la risa irónica y la simpatía penópora.
Como consecuencia, el adulterio deja de ser mero motivo de risa, sino un asunto complejo que tiene aspectos tanto burlescos como graves. En lo grave, o sea, la gran diferencia de edad, la necesidad sexual, la preocupación por la honra, la desilusión del matrimonio y los sufrimientos en estas cosas se vislumbra un mensaje crítico del matrimonio desigual que muy probablemente fue contratado por conveniencia, porque vemos en esta obra que el marido viejo es muy rico y de ahí reflexiones de los problemas matrimoniales y que es tema central también del entremés del juez de los divorcios y también aportado en otras obras cervantinas, tales como las novelas ejemplares del celoso extremeño y el casamiento engañoso, y también en el curioso impertinente en la primera parte del Quijote. Y el último entremés que vamos a analizar es Diego Moreno de Quevedo, obra descubierta por Asensio en forma de manuscrito y de acuerdo con él fue escrita entre 1604 y 1614. Seguimos la línea de análisis de la burladora y el burlado en el adulterio. Primero, a diferencia de Bárbara en Cornudo y Contento y Lorenza en el viejo celoso, que buscan placer sexual fuera del matrimonio, Justa, la protagonista en Diego Moreno, es una mujer petigüeña, pues aprovecha cualquier oportunidad para pedir cosas a sus pretendientes o sus amantes. Para ella, el adulterio no es el objetivo, sino un medio para conseguir beneficios materiales. Es interesante comparar la conversación entre Lorenza, la criada y la vecina, con la que sucede entre Justa y su criada. Recordemos que en el viejo celoso, la criada y la vecina convencen gradualmente a la mujer de que ceda a su deseo, mas en Diego Moreno, la criada le enseña cómo pedir cosas a los amantes. Vemos esta lección de la criada que dice, de cada uno toma lo que te diere, así del carnicero carne, como del especiero especias, del confitero dulces, del mercader vestidos, del sastre hechuras, del zapatero servillas, del señor joyas, del genovés dineros, del letrado recados, del médico curas, del alguacil amparo, del caballero olo, del hidalgo plata y del oficial cascajo. Cascajo es un tipo de moneda suelta. De unos reales y de otros blancas, todo apurta. Solo has de huir de parientes que te regalarán con estocadas y te darán en votos y juros lo que tú has menester en censos. De apartarte de los músicos, pues ya no se come con pasos de garganta, sino con que tener que pasar por ella. Pues poetas, gente apestada, con buen soneto de Alan Paco si los quieres, y con una sátira si los dejas, de unos mayolasquitos lechales y dóciles que se creen de sus ayos, unos viejos verdes. Estos son los que importa al arte rapativo que profesas. Y de estos consejos vamos a recordar cómo son considerados los genoveses y los poetas, porque estos dos tipos luego aparecerán otra vez. Y en cuanto al marido cornudo, Diego Moreno, su figura se presenta de una manera un poco ambigua en la obra. Primero lo conocemos en palabras de Don Bertrand, quien comenta que Diego Moreno es el hombre más cabal y que
que ni siquiera en su vida dio pesadumbre a una mosca, y que siempre que entra en casa es como el rayo con trueno, haciendo ruido primero desde una legua. Pues aquí da la impresión de un marido bonachón y manso que sospecha de su mujer pero le guarda la cara. Y luego Diego Moreno aparece en escena enojado, regañando a su mujer porque él halla en su casa la espada y el broquel olvidados por el amante. Y cuando la mujer y la criada tratan de convencerle de que estas cosas son suyas, al principio Diego Moreno se muestra firme en no creer la mentira, que dice: esta espada y este broquel no son míos. Yo los hallé a la cabecera de mi cama. Esto es inconveniente a la honra de los Morenos. Esta imagen de marido celoso, preocupado por su honra, es similar a Cañizares en El viejo celoso y parece contradecir la primera impresión de este personaje. Luego, bajo la insistencia, los juramentos y enojos fingidos de las mujeres, parece que Diego Moreno se va confundiendo y cediendo, y hasta el final de la riña dice: estas son cosas de la casa y no es bien dar que murmurar. Haya recato de aquí adelante, que la espada y el broquel deben de ser míos, que yo no me acuerdo. Este pasaje presenta cierta ambigüedad, pues nos preguntamos: ¿de verdad está convencido o solamente prefiere no insistir más? ¿Y qué quiere decir con no es bien darte murmurar? Parece que conoce la verdad. ¿Y qué quiere decir con haya recato de aquí adelante? ¿Le advierte a su mujer que le sea honesta o que tenga más cuidado con sus futuras acciones desleales? Pues seguimos leyendo. La mujer dice: ¿cómo que no me acuerdo? Pues hácete acordar luego al punto, Diego. Y Diego dice: sí, ya me acuerdo, mías son las armas, Jesús, y qué fraqueza de memoria. Y aparte dice: miento en conciencia, que de miedo lo hago. Ahora queda un poco más clara su actitud. No está realmente convencido, sino que miente. Y sí es consciente de la infidelidad de su mujer, pero por alguna razón no la repara. Y esta figura encaja con la descripción de don Bertrand de él, como que don Bertrand lo considera como un marido consentidor, como hemos visto. Otra ocasión para analizar la figura de Diego Moreno está en la segunda parte. Después de su muerte, Justa recuerda a su difunto marido de esta manera: pues cuando me pongo a considerar aquella bondad de mi marido, aquel echarlo todo a buen fin sin que hubiese rastro de malicia en él, y no puedo consolarme. Luego me hablara él una mala palabra y desabrida, aunque faltase el día y la noche en casa, que como él hallase puesta la mesa a sus olas con buen mantenimiento, no decía: esta boca es mía. Y yo, como le sabía la condición, procuraba tener cuidado, y en esto y en que su persona anduviese bien puesta. Y aunque él echase un vestido hoy y otro mañana, nunca se medía en querer de donde venía y de donde no, porque decía él que los hombres muy curiosos estaban cerca de necios, y decía muy bien, porque era él la honra del mundo. Pues hay que notar el tono sarcástico en este comentario. Esa bondad es realmente su debilidad, y su manera de llevar todo a buen fin y de no actuar con malicia son muestras de su ingenuidad. Y la mujer aprovecha estas cualidades para apaciguarlo, y pues no le basta a la mujer engañarlo con el adulterio, sino que incluso se burla de él después de su muerte, llamándolo la honra del mundo, es decir, el cornudo del mundo. Y otro recuerdo de Diego Moreno
por parte de su mujer. Por cierto, que había un mes que nos habíamos casado, cuando viniendo de fuera se entró de runtón por la sala y me halló abrazada a un galán. Y cuando entendí que hiciera alguna demostración, le dijo al que me abrazaba: en verdad que ha de abrazarme a mí también, que le soy muy servidor. Y a mí me dijo: ¿cómo estaba esta puerta abierta, señora? ¿Qué os parece si como yo entrara otro? Y desde entonces mandó que estuviese cerrada y hizo una llave para sí y que hiciese ruido al abrir. Y cuando venía de fuera, abríase él, y en preguntando la moza quién es, respondía con el mayor agrado del mundo: yo soy que abro. Pues luego se metiera él en preguntar: ¿a qué iglesia vais a misa? ¿O en qué visita habéis estado? Ni quién estuvo aquí, ni qué hicisteis, ni qué tomasteis, como otros enfatosos que hay, porque decía él que era gente cansada, los que inquirían mucho las cosas, y decía bien, porque era la honra del mundo. Pues en esta anécdota la reacción del marido al descubrir el adulterio parece ridícula, pues no castiga a los amantes, sino que pone una puerta, y cuando regresa a casa diciendo: yo soy que abro, los alarma. La mujer interpreta esta reacción como muestra de su bondad, y cree que lo hace para evitar futuros encuentros incómodos. Pero yo considero que, además de eso, en la actitud de Diego Moreno puede haber cierta voluntad de facilitar el crimen. Como la puerta encierra a los amantes, ayuda a crear un espacio privado para que se lleve a cabo el crimen del adulterio. Si esta actitud maliciosa de Diego Moreno se presenta todavía ambigua en el entremés, se aclara a la perfección en una conversación facticia entre Diego Moreno y Quevedo en el sueño de la muerte. Dice Quevedo: infame, pues tú hablas, tú dices a los otros deshonrabuenos, la muerte no tiene honra, pues consciente que este ante aquí, ¿qué le he hecho yo? Entremés, dijo tan presto Diego Moreno: yo soy cabrón y otras bellaquerías que compusiste a él semejantes. ¿No hay otros molenos de quien echar mano? ¿Qué he hecho yo que no hayan hecho otros muchos más? ¿Acabóse en mí el cuerno? Pues ¿qué los ha movido a traerme por los tabrados? Yo fui marido de tomo y lomo, porque tomaba y encordaba. 7 durmientes era ella con los ricos, y cruya con los pobres, poco malicioso. Lo que podía echar a la bolsa no lo echaba a mala parte. Mi mujer era una picalona y ella me difamaba, porque dio en decir: Dios me lo guarde a mi Diego Moreno, que nunca me dijo malo ni bueno. Y miente la bellaga, que yo dije malo y bueno 200 veces. Viendo entrar en mi casa poetas, decía malo. Y viendo salir genoveses, decía bueno. Pues ya hemos visto en un pasaje anterior que los poetas son pobres y los genoveses son ricos. Pues con esta nota de Quevedo ahora se comprende mejor la figura de Diego Moreno. Resulta que en vez de ser un marido manso, es más bien un marido aprovechado. No tolera el adulterio de su mujer por simpleza o mansedumbre, sino que aprovecha también para conseguir beneficios. Es interesante que su cinismo diste de su imagen pública. Los demás lo ven como un bonachón o sufrido, por lo que es posible que todos, incluidas la mujer y la criada, o sea, todos los demás personajes en la obra, desconozcan su faceta pícara. Y de lo contrario, no sucedería la escena familiar de riña por la espada y el broquel, porque no habría necesidad de fingimiento entre cómplices.
Así como la mujer no conoce la realidad, el enojo, los celos y el recaño se explica por fingimientos del marido para guardar las apariencias. Pues así encontramos un doble burla muy particular en este entremés de Quevedo. Tanto la burladora como el burlado son pícaros. En apariencia, la mujer engaña al marido con sus acciones desleales. En realidad, lejos de ser víctima, el marido saca provecho burlando a la mujer y los amantes. La burla adúltera, tal como vimos en los entremeses de Lope de Rueda y Cervantes, no existe en esta obra de Quevedo, y todos son juegos de apariencias a servicio del interés. A mi parecer, esta novedad en la propuesta de la burla adúltera de Quevedo corresponde a intereses tanto literarios como sociales. Por un lado, se suscribe a la literatura picaresca, como señala Asensio, el tipo literario Diego Moreno, desde su nacimiento en canciones callejeras antiguas como Dios me lo guarde a mi Diego Moreno, que nunca me dijo malo ni bueno, evolucionó pasando de cornudo inocente o manso a cornudo taimado y aprovechado. Y tal cambio se debe a la absorción de la filosofía cínica de la vida de los pícaros en su figura. De hecho, el cornudo pícaro es típico en la literatura picaresca. Por ejemplo, cuando Lazarillo se casa al final, se convierte en un ciego voluntario que cierra los ojos a las acciones desleales de su mujer para no perder su posición provechosa. Y Guzmán de Alfarache, en su segundo matrimonio, es un marido de aquellos, cito, que no tenía otro trato ni comían de otro juro que de una hermosa cara. Por otro lado, también se percibe una actitud satírica que censura una costumbre más que un individuo. Justa no es la única mujer codiciosa. Justa es la protagonista de esta obra. No es la única mujer codiciosa, sino una de esas damas de la corte en la que usan hembras tomajonas, mujeres de uña como sortijas y damas barberas que sirven de rapar. O sea, todas las mujeres en la corte son así. Y Diego Moreno tampoco está solo, ya que Quevedo lo coloca en la comunidad de los sufritos rateros en vida de la corte y oficios entretenidos en ella. Aquí vemos este pasaje. Hay otros sufridos rateros, que estos se llaman amigos de amigos. Llévanlos a su casa, piden a su mujer que cante y baile, envían al huésped por colación, va el propio por ella y tártase. Forma un calitillo para aparroquiar su casa con los del naipe, guitarras, etc. Tienen todos fregonas de buena cara para entretenimiento del criado del huésped grave, a la cual pagan con tal la libertad de conciencia, y por atocenado que sea el cornudo, come, pasea, viste payeta. Y ahora llegamos a la parte de las conclusiones y limitaciones de esta ponencia. Para concluir, a través del examen de Cornudo y Contento de Lope de Rueda, el Viejo Celoso de Cervantes y Diego Moreno de Quevedo, notamos que la burla, entendida como engaño ligero, juega un papel esencial en el planteamiento entremesir del adulterio, tanto de un tono eminentemente jocoso. Y no obstante, la burla adúltera se construye de diferentes maneras en las tres obras, y las diferencias reflejan y corresponden a distintos intereses de los autores. La propuesta de Lope de Rueda se enfoca
en las burlas del Popo y provoca una risa burlesca. Cervantes mezcla las burlas con las pelas, muestra los aspectos tanto ridículos como claves del asunto y así invita a reflexiones sobre el problema del matrimonio. Quevedo, por su parte, presenta un caso de burlas mutuas entre una pareja pícara que refleja su interés por la literatura picaresca y su actitud satírica hacia ciertas costumbres sociales. Sorprende la amplitud del tema del adulterio para abrir espacio para discusiones de tan diferentes naturalezas, y aún más sorprenden los ingenios de los autores para aportar sus distintos intereses personales, literarios y sociales, siempre bajo el marco genérico del entremés. Estas son las conclusiones, pero todavía quedan pendientes algunas cuestiones. Primero, sobre la sátira en el entremés de Quevedo. Yo creo que se requieren investigaciones más profundas para ver si esta censura social que hemos visto deriva de una indignación histórica o más bien pertenece a las convenciones genéricas de la literatura picaresca, de la literatura satírica, digo. Y otra cuestión es sobre la risa. Sería interesante hacer un análisis atento para ver cómo estas diferentes construcciones de la burla afectan a la risa de estas obras. O, por ejemplo, la obra de Cervantes es menos risible por lo clave, o lo satírico en Quevedo le da más risa a la obra o le quita parte de la risa. Pues yo no he podido contestar estas preguntas por el tiempo y también por mis límites. Y si ustedes tienen algunas sugerencias o comentarios, agradecería mucho escucharlas. Yeah. Pues muchísimas gracias, Candela. Sí, voy a poner las manitas aplaudiendo. Y lástima sí que no hay un contacto físico para mostrar. Te agradecemos porque ha sido un recorrido muy interesante, muy bien acotado sobre estos personajes, hacia dónde se dirige la burla. Como tú bien dices, es un tema mucho más amplio, ¿no? Que habría que enriquecer con otros tipos y ver si realmente podemos hablar de evolución o transformación. Evolución en el sentido de transformación, más de un mejoramiento, como se entiende desde el positivismo, ¿no? Sino ver estas transformaciones en los personajes de acuerdo a una poética del barroco, ¿no? Es interesante ver todo esto y creo que tú nos dejas ver muy bien en esta parte del adulterio, lo acotaste muy bien, y hacia la burla hacia los cornudos, o si es una burla, si es más engaño, si es más risa, ¿no? Porque todo es, como tú bien dices, está lleno de matices. Entonces, bueno, no voy a seguir, tengo algunos comentarios y preguntas, pero si hay alguien más que quiera participar antes, abrimos de una vez la sesión. Entonces, no sé si hay alguien que quiera participar para romper el hielo. Joan, te puedo pedir si dejas de compartir un poco pantalla para que nos veamos más completamente y pueda ver si alguien levanta la mano también. Gracias. Sí, Fernando, ya te vi ahora sí, por favor. No nos veíamos. Ok. Sí. Oye, Candela, pues muchas gracias por esta exposición. Me parece que la manera en la que la llevaste a cabo fue muy, muy clara. Y bueno, hablemos entonces de adulterios y estas cosas. Obviamente, pues te recomendaría echarle un ojito a lo que se ha dicho acerca de Giovanni Boccaccio, porque él es de los primeros que hace una sistematización
de los distintos tipos de adulterio. Y de hecho, el adulterio para Boccaccio es algo así como un castigo necesario para el hombre tonto. Ajá, aunque en el texto hay también adulterios que terminan de manera trágica, generalmente lo que se vuelve algo cómico es que es el hombre que no utiliza su ingenio y no utiliza su inteligencia, tiene un castigo por ser tonto, y ese castigo es que la mujer sea adúltera. Y en varias de sus novelas, sobre todo la famosa de Madonna Filippa, esa mujer incluso logra demostrar que la mujer tiene derecho a tener varios amantes porque su cuerpo es capaz de satisfacer a muchos. Y mientras no deje insatisfecho al marido, digamos, mientras cumpla con su débito conyugal, puede ella regalarle a otros lo que le sobra. Entonces, creo que para hablar de adulterios vale la pena echarle un ojo a Giovanni Boccaccio. Y sobre la parte de la burla, mira, qué bueno que tocaste ese tema, porque justamente en el texto que estamos traduciendo del catalejo aristotélico hay un pequeño tratado al interior, ya lo tenemos traducido, sería cuestión nada más de hacértelo llegar, que es un tratado acerca, le llama Tratado de los Ridículos, pero en realidad es un tratado de lo cómico. Y me parece que es un pequeño tratado muy interesante, porque en este tratado lo que nosotros encontramos son las distintas maneras, sobre todo a nivel discursivo, que encuentra Emanuele Tesauro para poder hablar de lo que hace que una cosa sea ridícula. Y varios de los elementos que tú mencionaste también aparecen allí. Por ejemplo, lo de las equivocaciones que pueden dar lugar a algo, digamos, a suposiciones que luego se vuelven algo real y uno se da cuenta de que se había equivocado en la interpretación. Eso viene muy bien explicado, pero también, aunque no profundiza mucho, también menciona un poco esta diferencia entre la burla que causa digamos, un regocijo en el lector, y las otras burlas que más bien son vicios y que uno no debería ni imitarlos ni reírse de ellos. Entonces la burla como que está en este límite, ¿no? Mientras no cause, digamos, mayores daños, puede ser algo jocoso, pero también una burla malintencionada ya podría caer incluso hasta en la categoría de delito, de algo deshonroso, etcétera. Entonces se ve que, al menos leyendo Tesauro, se nota que todavía para mediados del siglo XVII era un tema de interés poder analizar cómo es que un texto puede llegar a ser jocoso. Porque, digo, al final es análisis del discurso, ¿no? Y tiene que ver con ingenio, con capacidad creativa, con conocimiento de mundo, etcétera. Entonces, quizá te pueda servir también leer ese fragmento. Ajá, si algo ocurriera y no te llega, pues nos escribes y nosotros te lo hacemos llegar. Ajá, y pues bueno, te felicito por la exploración que estás haciendo de estos entremeses, porque creo que tu camino está muy bien trazado y nos muestras qué es esto de la burla, pero dentro de su contexto. Y ya, esto es todo. Muchas gracias, Fernando. Sí, veo Tere, acabas de levantar la mano, ¿sí? No se oye. Perdón por el lapsus. Yo te quiero felicitar, Joan, porque realmente estuvo muy entretenida y se ve que tienes mucho trabajo atrás de eso, y realmente veo que eres muy joven para, bueno, pues haber hecho todo este trabajo, porque además, yo en alguna ocasión en mi vida me puse a querer estudiar chino. Realmente es dificilísimo, y yo entiendo la gran proeza que has hecho, porque manejas muchísimo bien el español, y
inclusive el español barroco, ¿no? Entonces eso me parece que es un grandísimo mérito y te felicito. Y me gustó mucho tu exposición, muchas gracias. Ya. Gracias, Muchas Tere. gracias a usted. Oh, muchas gracias. Y en cuanto a lo que ha mencionado Fernando, pues muchísimas gracias por estas sugerencias. Yo creo que me va a ayudar muchísimo en mi investigación, que voy a hacer. Además, como menciona Boccaccio, y yo también investigué un poco sobre si hay una influencia entre Boccaccio y no solamente él, sino también como las novelas de Pantero y los entremeses, sobre todo en el tema del adulterio. Y pues es interesante porque pues un entremés que he mencionado en esta ponencia, que es un viejo que es casado con una mujer moza, muestra una similitud muy, pues, muy grande con una de las historias de Decamerón. Y además, pues en el Decamerón, en la séptima jornada, pues ahí tenemos 9 novelas sobre el adulterio. Y como ha dicho muy bien Fernando, pues estas historias sí parecen que cualquiera de ellas pueden ser un entremés. Y pues además de eso, otro punto que me pareció muy interesante sobre esto es, parece que hay en la Italia renacentista había una tradición de peza, o sea, de burla, en los siglos, entre los siglos XII y XIV. Y pues Boccaccio sí, pues justamente perteneció a esta tradición, y en esta tradición las burlas adúlteras se gastaban muy frecuentemente. Y pues ahí yo creo que ahí también pues igual puedo sacar algo muy rico para analizar el adulterio en los entremeses. Gracias, Candela. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? Sí, Elvia, por favor. Hola a todos. Bueno, yo me quedaría con lo que decías al principio, que de los clásicos que risible es un defecto. Entonces, como van haciendo la narración, van sacando cada uno de ellos y llegan a la conclusión, o sea, nos parece risorio, pero realmente lo que nos presentan son esos defectos de los personajes, y creo que es lo que nos podría ayudar también a llegar a esas conclusiones, cómo era cada uno de ellos y lo que representaba en su momento. Bueno, además que agradezco mucho la ponencia. Gracias, Elvia. ¿Quieres comentar algo de esto, Joan? No, nada más, muchas gracias por el comentario. Sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Veo a Joaquín o a Sharon? No, Sharon, por favor. Joaquín, ¿levantaste la mano o no? Sí. Bueno, entonces después de Sharon, Joaquín, y luego vi a Adrián también. Por favor. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones por la ponencia y por efectivamente lo que ya han comentado, todo el trabajo que es notable que se ha hecho, y bueno, solamente nos presentaste una ponencia. Ya imaginaremos todo lo demás. Solamente, bueno, lo que decía Elvia, un poco enfatizar y algo que también ya comentabas al inicio de las preceptivas, precisamente, no sé si conozcas, seguramente, no lo sé, el texto de Nevers,
que habla precisamente sobre la perspectiva dramática de los siglos de oro, y ella dedica precisamente su trabajo es excelente por eso, porque dedica un trabajo a la comedia y cómo precisamente esto de la deformitas y el tupiduto de que ya se veía desde Cicerón se fue recuperando a lo largo de la tradición y cómo posiblemente se haya aceptado, familiarizado en la tradición de la perspectiva de los siglos de oro y que posiblemente esté muy presente en las obras de la época también. Entonces, bueno, yo era nada más la recomendación de ese texto, por si no lo tenías presente, y hacer un especial, bueno, esto ya es un poco como reflexión sobre tu ponencia, sobre cómo es que este tema que fue trágico precisamente por toda la cuestión de la honra, mencionabas algunas obras como la de Calderón, y también está la famosa de Lope de Vega, ¿no? Su tragedia, pero precisamente cómo es que este tema trágico encuentra cabida en el entremés para volverse burlesco. O sea, es un género menor dentro del teatro y es precisamente en donde se explota este aspecto de la burla, que tiene mucho también que ver con cómo era concebida la burla, la comedia desde ya los géneros aristotélicos, de cómo no sabría bien explicarlo ahora, pero como es un género secundario en donde se puede volver, se ve lo ridículo precisamente de la situación y donde se presta a la crítica y a esta cuestión satírica que ya mencionabas al final con Quevedo. Y bueno, eso siempre me ha parecido muy interesante porque creo que es donde más los escritores encontraban esta vía de crítica en temas tan importantes, tan controversiales como lo es precisamente el cornudo. Sí, tienen una gran tradición, como ya lo has mencionado, incluso desde la tradición italiana también, pero es aquí en donde se puede prestar aún más la cuestión de la burla, ¿no? De lo burlesco, de lo satírico. Y además, también, yo como lo uno un poco a lo que yo he revisado sobre la cuestión de la agudeza, porque precisamente en las perspectivas renacentistas de estos años, renacentistas barrocas de los siglos de oro, es también en los géneros menores en donde la agudeza está más presente, o sea, está relacionada con la cuestión de lo cómico y no tanto en la tragedia. De hecho, en la tragedia la agudeza prácticamente no aparece porque precisamente se le considera impropia de estos géneros. Entonces, vemos cómo está presente también el decoro y esas cosas tan bonitas que les gustaban en esta época, pero ya era solamente esta reflexión que yo quería hacer en cuanto al género en el que se está presentando la burla. Ya, gracias. Gracias, Sharon. Sí. Entonces ahora, Joaquín, por favor. Hola, pues muchas gracias también por la oportunidad de participar un poquito y también agradecerle a Joan por la presentación. Se vio que hay un montón de trabajo ahí detrás. Yo solo quería comentar dos cosas, dos textos concretamente de los que me acordé. Uno, pues seguramente lo conocen también, que es la paradoja en defensa de los cuernos de Gutiérrez de Tina. No sé si la tengas en cuenta, Joan, como parte como una referencia, ¿no? Pero es como una referencia que ya ha tenido cierta fama, ¿no? Y la manera en la que, una referencia donde se ve este procedimiento irónico. Irónico, pues por supuesto, porque ahí lo que hace Gutiérrez de Tina es defender los cuernos, ¿no? Es decir, que esto es lo máximo. Y bueno, la segunda cosa de la que me acordé es que de otro texto, y de hecho te quería agradecer porque creo que me hiciste entender mejor un pasaje
que yo nunca había entendido del todo, y me refiero también a un entremés de Fernán González de Eslava, que es el entremés al coloquio séptimo. González de Eslava, esta producción teatral ya la hace estando en Nueva España, estamos hablando con 1570 y algo así, y el entremés al coloquio séptimo es un entremés donde también aparece un Diego Moreno. Y ese Diego Moreno está en un altercado con su esposa que se llama Teresa, y se ha conocido así como el entremés de Diego Moreno y Teresa. Teresa es una hija, es criolla, es hija de conquistadores y se está quejando con Diego Moreno porque no le compra seda y porque no le dejan usar seda, ¿no? Y es un entremés que siempre se ha visto pues con un tono concretamente, bueno, claramente burlesco. Es evidente que aquí, por supuesto, Diego no tiene como, digamos, pantalones, o sea, no hace nada. Le está diciendo, pero si te he comprado 1000 cosas y te compré esto y esto, y la señora dice, no, tú no vales nada. En una parte le dice, maridillo de no nada, o sea, tú no vales nada. Pero hay un pasaje, y mientras estabas hablando busqué el pasaje para releerlo con base en lo que decías, porque yo no sabía que Diego Moreno era ya un personaje tan, digamos, prototípico, concretamente vinculado al asunto de los cuernos y el adulterio. En el entremés de Fernando de González de Eslava no es tan claro que está hablando de adulterio, pero al releer un pasaje, y quisiera citarlo, porque al releerlo, oyéndote y oyendo toda la exposición, me da la impresión de que a lo mejor sí hay una alusión muy velada y que se debe entender precisamente como con este marco de referencia que estaba en la época de este personaje prototípico del que ya se sabía que iba a ser como el prototipo del marido complaciente que pues está ahí haciendo todo para que, o simplemente es un tonto, no se da cuenta o está haciendo todo para que la esposa esté bien. Y el pasaje dice lo siguiente, dice... Está hablando Diego Moreno, dice, Teresa, ¿no callaréis? Que ya está harto de que está hablando. Pues no sabéis que yo callo 1000 cosas que vos sabéis. Eso ahí ya está diciendo, yo sé muchas cosas y yo no las estoy diciendo. Yo asumiría que a lo mejor si ya ese era el personaje prototipo del cornudo, pues está quizás aludiendo a eso, ¿no? Teresa le dice a Satanás os ofrezco y le pregunta, ¿y de mí qué habéis callado? Y aquí dice Diego, mira, mujer, mira que padezco y que debo ser honrado, pues por mujer os merezco. Y a partir de ahí parece que está, bueno, como que poniéndose en duda que ni siquiera Diego Moreno se merece tener a Teresa. Y Teresa le dice, vos me merecéis, civil, mira quién que no merece una mujer de huipil. Bueno, en un contexto novohispano, es decir, que ni siquiera amerita que tenga pues una esposa indígena, en este caso. Pero se me ocurre que a lo mejor podría incluso leerse con un poco más de detalles entre mes y quizás se pueden encontrar más alusiones y que desde ese lado pues regresamos al tema de la ironía y de qué manera pues este marco de referencias ya conocido de la cultura, de estos prototipos, permitía decir cosas como en este caso Diego diciendo que debo ser honrado cuando a lo mejor hay que leerlo en un tono irónico, burlesco, que en este caso pues a lo mejor no es tan honrado, es decir, ya lo deshonraron, ¿no? Y pues bueno, eso era lo que lo quería comentar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Joaquín, porque es muy rico esta relación que acabas de hacer con esta obra de Eslava. Entonces, muchas gracias. Joan, ¿quieres comentar algo sobre esto? No, muchísimas gracias por este interesante comentario. Y yo creo que después de escuchar lo que ha dicho, pues igual sería muy interesante hacer una comparación entre unos entremeses sobre Diego Moreno, porque ahí veo que sí hay cosas nuevas, como las referencias al nuevo contexto que es el nuevo mundo. Y también pues ver las similitudes y como ha dicho muy bien, las referencias irónicas. Pues muchísimas gracias por este comentario.
Adrián, creo que tú habías levantado la mano después, ¿no? No había levantado. Yo creo que yo ya hice todas las preguntas que tenía que hacer Muy bien. en torno a esto, sí. Bueno, Pero entonces, no, bueno, aprovecho para felicitarte, Candela, porque pues yo sé cuántos trabajos has hecho para esta ponencia y pues bueno, ahora ya vemos todos. Gracias por presentarnos tus resultados. gracias, Adrián. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Si no, hago el mío. Bueno, mientras anima a alguien más, yo solo quería, bueno, también lo hemos hablado, lo hablamos en otra ocasión tú y yo sobre esto. Me parece interesante, por ejemplo, lo que te mencionó Sharon, ¿no? Esta obra dentro de otra obra, o sea, es decir, y esto me gustaría que nos comentaras cómo está funcionando la burla, que ya nos hablaste mucho, pero a mí me interesaría, por ejemplo, que se ahondara más en cuanto a cómo está funcionando la burla en las comedias. Por ejemplo, pienso, la burla dentro de las comedias también tiene la misma función de engaño, pero vemos que respecto a la honra, muchas veces la burla sirve para restablecer el orden, paradójicamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La verdad sospechosa, el que anda evadiendo el casamiento y hace todo esto, estas mentiras, ¿no? Porque es el personaje que miente de Juan Ruiz totalmente, pues lo que hace es que a él lo engañan al final y lo casan con la que no quería, ¿no? Y entonces la burla hacia él se convierte en un elemento que reconstruye el orden, ¿no? Entonces sabemos que dentro de las comedias siempre se llegaba al matrimonio, como tú bien lo mencionaste, como un ámbito al que los personajes, digamos, en el que se protegen, es un ámbito de seguridad de la honra, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en El perro del hortelano, ella se quiere casar con un hombre de estirpe menor y al final hay un engaño justamente que hace que él tenga una nobleza que no debería tener, pero por medio del gracioso, que hace como que él viene de una familia noble, lo disfraza, él se disfraza, bueno, los que la conocen ya saben lo que pasa, ¿no? Y entonces esta misma burla hacia los personajes o engaño hace que se restituya la honra y el orden, por tanto, a través del matrimonio. Entonces, resulta interesante ver, digamos, a contrapelo o en contraste, ver cómo estas pequeñas obritas, que ya lo mencionaron varios, entraban a desestabilizar este orden, ¿no? Incluso dentro de lo trágico, porque podrían estar los entremeses o el paso dentro de una obra trágica, ¿no? Entonces, funcionaba como este híbrido muy, muy ya del barroco entre la risa, las veras, ¿no? El género era eso. Entonces, tú que has visto o has indagado, me gustaría saber, y esta es la pregunta, ¿hay alguna noticia en el que se pueda rastrear cómo entraban estas obras, por ejemplo, de Cervantes, dentro de qué otras obras funcionaban? Había este contrapeso, justamente decir, no, el matrimonio no es como lo pintan, ni cómo va a acabar esta comedia o esta tragedia, ¿no? Entonces, bueno, eso sería interesante verlo porque además, como tú mismo lo dijiste, pues son personajes, me gustó como dijiste, la deformidad del primero, del bobo, pues es la ignorancia, que dentro de los comentarios renacentistas justamente se decía que un elemento de burla era la ignorancia, ¿no? Y que eso sí ameritaba la burla. Entonces tenemos al ignorante, al ingenuo, y tenemos los personajes moralmente bajos de los que también es lícito reírse, ¿no? Entonces, la burla en las comedias, la burla en el entremés, ¿cómo está funcionando esta dinámica? Porque si hay burla dentro de las mismas comedias, ¿no? Que se están llevando a cabo, digamos, como la voz cantante en la que va a entrar el entremés, y ver ese contraste, si hay contraste, no sé, digamos, es una, no te lo pregunto para que me lo respondas ahora, pero me gustaría justamente que a lo mejor en tu trabajo se problematizara un poco esto, ¿no?
hacia dónde va la burla en el entremés en contraste con las burlas que hay dentro de las comedias. Recuerda que ya hay comedias más adelante totalmente burlescas, ¿no? Entonces, hay sí una revalorización, como lo hemos hablado también desde la ponencia de Miren, ¿no? De la burla. Entonces, bueno, nada más era ese comentario y esa pregunta. ¿Tú puedes añadir algo desde lo que llevas estudiado sobre el uso de los entremeses en contraposición o no contraposición, a lo mejor como un añadido que le va a dar mayor vista a la burla, ¿no? No sé, ¿cómo lo has visto tú en lo que llevas estudiado? Pues tengo que admitir que es una pregunta muy difícil. Bueno, no la contestes, nada más es para problematizar y meterte en aprietos, pero no es para responder ahora. Es justo para ver en tu investigación si se puede ver eso. Yo también estoy hipotetizando porque a lo mejor no podemos rastrear, no estuvimos en la época cuando se montaban, obviamente, porque la realización de esto es la puesta en escena, ¿no? Nosotros vemos los textos escritos, pero la realización de las obras pues ya se ve en el tablado, en el teatro mismo, en la composición de todo lo social, el espectador que tú también mencionaste, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y después, esto sí ya es una pregunta más acotable y que yo creo que puedes responder mejor, es sobre Diego Moreno, regresando a él, ¿cómo puedes definir la dirección de las burlas también en el entremés? Porque tú mencionabas que aquí son dos pícaros, ¿no? Los estás definiendo muy bien, además hiciste la relación con Lázaro de Tormes. Y es curioso porque en los mismos manuales sobre la burla, por ejemplo, Castiglione lo menciona, Vincenzo Maggi, en este comentario que hace a la poética de Aristóteles, también lo menciona, que hay un tipo de burlas, y el Pinciano igual, es esta burla del que va a ser burlado, pero a la vez él es quien acaba burlándose de los demás, sí, ¿no? Que es la burla, les llaman la burla pasiva, el Pinciano, por ejemplo. Sí. Entonces, es interesante ver que aquí se está jugando con todas las gradaciones o los conceptos de quién puede ser burlado. O sea, en todo este recorrido nos dejaste ver que hay un cambio de dirección en las burlas y que al final el burlado acaba siendo el burlador, porque tiene esa conciencia de que se sabe engañado, pero a la vez se está aprovechando, los está engañando al hacerse pasar por engañado, ¿no? Entonces, en este recorrido que has hecho y en los demás entremeses que conoces, ¿cómo ves este movimiento de dirección de burlas? Bidireccional, una dirección, incluso hasta al público, ¿no? Tratar de engañarlo por medio de disfraces. Eso también es interesante, no sé qué te parezca sobre esto. Sí, me parece muy interesante esta risa pasiva que, como menciona el Pinciano en su poética. Yeah. En realidad, yo creo que este fenómeno de impedir la posición del burlador y el burlado, o incluir al burlador al grupo del burlado, es bastante frecuente en los entremeses. Por ejemplo, tenemos pues un tipo de entremeses que es el examen de figuras. O sea, lo llamamos entremeses de examen. Ahí suelen haber un examinador que censura a los demás personajes, censura sus defectos, pero al final de la obra suele pasar que este examinador también sea examinado por otros personajes. O sea, este burlador se convierte en el burlado. Sí, ¿y no te parece que esa complejización, digamos, de el burlador burlado del que se burla, o sea, incluso es un juego de palabras, pueda coincidir con esta poética del barroco que crea planos, ¿no? Perspectivas, o sea, que ya no es como en el paso de Lope, ¿no? En el paso de Lope solo hay una dirección, hay un bobo que todo el mundo reconoce y del que se ríen.
Pero ya en el de Quevedo vemos, y digo, sí, más sobre todo en el de Quevedo vemos esta complejización, ¿no? De planos, de quién es el que verdaderamente se está burlado. Primer burlador, segundo burlador, tercer, y se va extendiendo, digamos, la burla y se problematiza y se complejiza más, ¿no? Si se vale la expresión. Entonces, es interesante ver o sería interesante comprobar si junto con esta trayectoria que tú nos hiciste muy interesante, también en otros entremeses se ve esa complejización de los burladores, ¿no? De los planos de la burla, crear distintos planos de burla. Sí, exactamente. Sí, observo que los entremeses, aunque siempre han sido un género menor, sí hay un proceso por verse cada vez más complejos con respecto a las burlas. Sí. Sí, sería muy interesante. Sí, exactamente. Bueno, pues digo, yo tengo más, pero te los iré haciendo, después te los voy pasando, comentarios. Me gustó también mucho, muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, no sé si haya alguna otra pregunta que quieran hacerle, no sé, Íñigo o alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, Candela, bueno, Joan, es que varío, estoy ahí en la variación de Joan y Candela, pero bueno, tú me entiendes. Te agradezco mucho esta sesión, muy rica además, que cierra toda esta, digamos, este recorrido que hemos hecho desde el semestre pasado con David Galicia, con Miren, con Adán, contigo, sobre distintos géneros y elementos burlescos, ¿no? Entonces, me gustó mucho tu presentación porque hay muchos matices que hacer sobre la burla, sobre si es sátira, si la obra en general, por ejemplo, lo que nos decías de Diego Moreno, no en la apuesta, sino en el mensaje en general, ¿hay sátira o no hay sátira? Es interesante que se hagan esas preguntas, ¿no? No dar por sentado ciertas cosas. Entonces, pues te agradezco mucho. Te mando tu constancia y pues nos queda una sesión, ¿no? Nos queda una sesión de lectura, según recuerdo, me pueden decir si estoy equivocada, pero creo que es una más. Y pues nos estamos viendo entonces, si no hay nada más que mencionar. Le agradezco mucho a Ricardo que está aquí, que no lo habíamos podido ver, a Leonor también, gracias por venir, Joaquín también que nos visita de Guadalajara, y bueno, a todos los que siempre nos acompañan también, muchas gracias por estar presentes y gracias Joan, por tu exposición y ojalá por el horario algún día también puedas coincidir con nosotros aquí en el seminario que también es tuyo. ¿Mm? Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias.